pido a Walter que se animen a comentar y hacer las preguntas del caso. Walter Awad primero. Habilita tu micrófono, Sí, sí. Adelante. yo tenía dos preguntas. La primera, de cierta manera, ha sido respondida por Erika, que se refería a la existencia o no de instancias de mediación. Yo creo que en muchos momentos de la vida política, la Iglesia Católica ofició como instancia mediadora. Digamos, ah, aproximando las posiciones conflictivas hasta llegar a alguna solución. Esa es una posibilidad. Yo creo que el sistema institucional debería proporcionar alguna instancia que permita la solución de los conflictos de forma pacífica. La otra pregunta que yo quería hacer era, ¿hasta qué punto las huelgas han perdido su vigencia? Veo que el bloqueo es una tentativa es casi una consigna de victoria o muerte, ¿no? Y eso es un problema muy grande en la medida en que las muertes eh, pueden significar la derrota de uno de los dos lados, ¿no? En el, en el 2003, creo que ha sido, cuando salió del gobierno el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya hubo muchas muertes y se descontroló de tal manera el sistema que el señor Gonzalo Sánchez de Lozada se tuvo que ir. Entonces yo veo que, por ejemplo, la huelga general en la Argentina tiene mucha vigencia y tal vez tiene vigencia porque paraliza como una advertencia, no como una guerra a muerte, ¿no? Entonces, ese mecanismo sindical que en la Argentina tiene mucha vigencia, tal vez tiene vigencia porque los sindicatos son fuertes. En Bolivia, los sindicatos son sindicatos de campesinos y no operan de la misma manera que en un sindicato tradicional. Entonces, simplemente quería colocar esos dos problemas y pasar la palabra al tocayo. Walter Guevara. Creo que la pregunta práctica de fondo es, como ha dicho Roberto La Serna, ¿cómo se definen los límites a una protesta aceptable en democracia representativa? ¿Y qué es lo que puede y debe hacer un gobierno democrático si esos límites son violados? Yo quisiera ampliar un poquito los ejemplos en distintos continentes y en circunstancias muy diferentes, para tratar de ver las variables pertinentes para responder a esta pregunta. En 1989 en Asia se dio la protesta de Tiananmen, la plaza Tiananmen. El gobierno comunista aplastó con tanques. Fue una protesta pro-democracia ante gobierno totalitario comunista. En Europa, en el 2018, protestaron los chalecos amarillos por motivaciones económicas, pero poniendo en jaque a gobiernos democráticos, Francia, Bélgica, Países Bajos, etc. Una especie de movimiento de los imputados, ¿no? En Estados Unidos tenemos el caso emblemático, el 2024, del intento de toma del Congreso, la violación de la norma democrática de transición pacífica de un perdedor a un ganador de una elección. Sabemos las trampas de Donald Trump en ese caso particular, pero la democracia americana reaccionó de una manera que eso se contuvo dentro de ciertos límites, lo que no evitó que Trump siga diciendo hasta hoy que él ganó
y ahora va a pasar a perdonar a todos los que cometieron esos delitos. Ahora, volviendo a América Latina y a nuestro país en particular, les quiero recordar muy rápidamente el 79, el golpe de Matush Bush provocó una reacción popular de 15 días muy grande, que nada menos que el teórico, como se llama, René Zabaleta Mercado, convirtió en un ensayo Las masas en noviembre, donde realmente él quiso que el actor central de aquello fuera la toma de conciencia democrática de las masas. No puso mayor énfasis en la resistencia que el presidente Guevara encabezó por 15 días en las calles, pero es un caso de una protesta contra un intento de golpe de Estado que fracasó hasta cierto punto. Ahora, el bloqueo de caminos de 2024 tiene como su causa principal la división del partido mayoritario, ¿no es cierto? En esto es un poco similar a Trump. Evo no quiere aceptar su derrota, quiere imponer su nueva candidatura, no quiere que se le haga ningún juicio, etcétera, etcétera. Hay muchas similitudes con lo de Trump. Se supone que la democracia liberal es un sistema para resolver conflictos sin violencia, precisamente, mediante elecciones, partidos políticos, consensos, disensos, etc. Entonces la pregunta es cómo debe reaccionar este tipo de democracia a una violencia que desafía los límites impuestos por la ley, por la Constitución y por la misma sociedad. Les doy unas gotitas de filosofía. John Stuart Mill, en su ensayo de la libertad, básicamente dice que mi derecho a darte un puñete en tu nariz termina donde empieza tu nariz, ¿no? El límite a la protesta proviene del grado y tipo de daño causado por esa protesta a otras personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Tal vez es un tema teórico el determinar esos límites, pero vuelvo a la observación de Roberto, que el tema de los límites es la clave. Gracias. Muchas gracias, Waltico. Mira, tenemos participaciones muy interesantes. Están esperando aquí Daniel Moreno, de Ciudadanía, que creo que tiene mucho que decirnos. Y por supuesto, bienvenida a Simón Pachano, que también ha pedido la palabra. Adelante, Daniel. Gracias, Erika, Moisés, Roberto, buenas noches, gracias por las presentaciones. Yo tengo, siguiendo el tema este de los límites que plantea Roberto y que continúa Walter, ¿dónde deberían estar los límites para que el derecho a la protesta no se convierta en un ejercicio que afecte negativamente, que viole directamente los derechos de los otros ciudadanos? Se trata de mecanismos institucionales, es una ley, es una constitución, es una reglamentación de la forma del ejercicio de la protesta, o se trata de alguna suerte de autocontrol de la sociedad civil a partir de una cultura política basada en el respeto y en la valoración de los derechos de los otros. Creo que esa es una pregunta fundamental cuando discutimos los límites, porque si se trata de una ley, de un mecanismo, hagamos pues una ley. No debe ser tan difícil aprobar una ley en la Asamblea Legislativa que regule las protestas, y me imagino que esa es la forma en la que eso sucede, no sé, pues en Suecia. Pero en países como los nuestros, ¿dónde está la clave para esos límites? ¿En la norma o en la cultura política? Y tengo una pregunta más amplia, pensando en este estudio comparativo que ha dirigido Moisés. La relación esta paradójica que existe entre democracia y protestas es de lo más interesante, en tanto la democracia es la única forma de gobierno que admite las protestas de los ciudadanos. Bajo gobiernos dictatoriales, Tiananmen, el ejemplo del que han hablado hace un momento, es clara la manera en la que se resuelven las protestas. Lo que yo quisiera saber es, en el estudio y en la comparación que han hecho, ¿cuál es la relación que han encontrado entre conflictividad, entre protesta social
y democracia y calidad de la democracia en América Latina y en los países en los que en los que están incorporados en el libro. ¿Hay alguna relación entre calidad de la democracia y tipo de manifestación, de conflicto? Las huelgas son más frecuentes en gobiernos dictatoriales y los bloqueos. Y cómo llegamos en esta relación entre democracia y degeneración de la protesta a estos niveles de permisividad que vemos ahora en Bolivia y que Roberto ha discutido de manera bastante amplia? De nuevo, la cosa es, las democracias, ¿qué nos dicen las protestas sobre la calidad de una democracia? Mientras más protestas hay, es mejor la democracia, en tanto permite el disenso, la disidencia de parte de sus ciudadanos. ¿Cómo va la cosa por ahí? Gracias. Interesante pregunta, decía. Ahora sí, escuchemos a Simón Pachano y evidentemente esto nos plantea varios dilemas, porque me imagino que en Nicaragua o en Venezuela este tipo de situaciones se resuelven de una manera muy particular que aquí podrían ser censuradas, pero en esos países aparentemente hay estabilidad sobre la base de la violencia desde el Estado. Adelante, Simón, bienvenido. Gracias, Erika. Y bueno, Daniel me quitó gran parte de la pregunta que iba a hacer o de la reflexión, que yo creo que tiene que ver justamente con el tema de la calidad de la democracia, es decir, ir algo más allá de los repertorios de la acción, de los repertorios de la protesta y ver algo que planteaba Moisés en su modelo, digamos, del análisis que han hecho, mirar al adversario contra el que está, digamos, manifestándose el conflicto. Y creo que lo último que hemos visto, lo más reciente, más bien dicho, en América Latina, en este tipo de cosas, han sido quizás dos tipos de protesta o dos tipos de adversarios hacia los cuales se han dirigido las protestas. Uno es este que están ustedes viviendo en Bolivia y que de alguna manera es un conflicto interno dentro de una misma corriente política, con dos expresiones que tienen mucho que ver quizá con la personalización de la política, con la lucha por el liderazgo, en fin, ¿no? Pero otro tipo de conflicto y que creo que no sé si está trabajado o no en el libro, digamos, es una pregunta eso, si es que está trabajado, es el de lo que se llamaron los estallidos que se dieron a finales del año 2019 en varios países de América Latina, en Ecuador, en Chile, en Colombia fundamentalmente, y que tenían que ver con otro tipo de demandas, un tipo de demanda que ya no apunta necesariamente a digamos, a un adversario concreto, personalizado, ya sea en un individuo, como sería el caso boliviano actual, o en un partido político, sino en un modelo de Estado y un modelo político diferente. Es decir, en los tres casos, de alguna manera se trató de protestas no necesariamente contra el gobierno, contra el partido gobernante, sino contra un modelo político específico. Tanto que en el caso chileno es el que lleva a la convocatoria a una constituyente, que después se disuelve, en fin. En el caso ecuatoriano, empieza con una protesta por el incremento de los combustibles y se convierte no solo en una protesta en contra del gobierno en funciones, sino digamos, un cuestionamiento del modelo de desarrollo y del modelo político. Y en esto tiene que ver del modelo democrático, es decir, claramente se planteaba un modelo de sustitución de la democracia. Y algo relativamente similar fue lo que ocurrió en Colombia y que termina, digamos así, explicando en gran medida el triunfo
del actual presidente colombiano Petro. Entonces, creo que es muy interesante ponerlo en el plano más político, si se quiere, y más de el papel o digamos el marco de la democracia y de la calidad de la democracia, como señalaba Daniel, ¿no? Me parece que ese es... Y la pregunta dejo planteada si esto está tratado en el libro o lo tratan más como las lógicas de la acción colectiva, independientemente de este tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Simón. Muy interesante lo que tú planteas. A propósito de las protestas y estos estallidos en contra del modelo, creo que Bolivia lo vivimos muy claramente y además escalando de un tema a otro, pero finalmente cuestionando el modelo el 2003, ¿no? Y fue lo que significó la transición hacia la era del ciclo de Evo. El 2013 ya se cuestionaba el modelo de una manera brutal y De se acuerdo. reclamaba una asamblea constituyente, y al otro lado tenías la demanda de las agendas autonómicas. Entonces había que conciliar aquello en el Parlamento y buscar una salida que satisfiera a ambos, pero hemos visto que ya sabemos el resultado de todo esto y la Constitución del 2009 que no. Bueno, Carlos Lacerna ha pedido la palabra y creo que después de su intervención podemos dar una nueva ronda o sea, que nuestros expositores hablen y bueno, quizás nos demos un tiempito para una segunda ronda de preguntas. Carlos, adelante. Un comentario solamente para tratar de complementar lo que la cita que puso Walter Guevara. Yo creo que el límite del derecho no es solamente que termine en la punta de la nariz, deberíamos agregar mientras no nos impida seguir viendo, mientras no nos tape la vista. Pero bueno, hace unos días leí un artículo de un periodista bastante cuestionado en el país, en el que sostiene que el conflicto y la protesta social es el mecanismo que ha logrado los avances en Bolivia a lo largo de su historia. Y con ello, él sostiene la vigencia de la protesta y el conflicto social. Con los estudios realizados y comentados hoy día, ¿es posible determinar la efectividad de esos conflictos? ¿Es posible en qué medida lograron el objetivo que se planteaban? Gracias. Buena pregunta, breve y conciso. Le cedo la palabra a Roberto y a Paulino. Interesante Ya, escuchar. gracias. Ujú. Gracias, Erika, Roberto y al que ha expuesto, ¿no? Para mí la diferencia del último conflicto con los conflictos históricos de los años 70, 80 y 90, que era más desde las características más sociales, ¿no? Y decía muy bien, reivindicaciones políticas, económicas, marchas que se hicieron eran planteadas desde organizaciones sociales, ¿no? Y que de hecho la premisa o la constatación en ese tiempo, que para mí sigue siendo que tenemos a un Estado anticampesino, antiindígena. Esto fue la que promovió la marcha de los 90 y también los bloqueos de camino que se instalaban, porque la única manera de hacerse escuchar era tal vez estas formas de expresión de la lucha en esos tiempos, ¿no? De la cual yo también fui parte activa en los años 90, ¿no? Contra las leyes que salían, contra el Estado que no atendía, ¿no? Esto fue. Pero esta última, para mí la diferencia es abismal. O sea, no es una protesta social, sino es una protesta, esto que dice uno que intervino, ¿no? De una organización política que quiere definir de cómo van a participar en las próximas elecciones y definir su candidatura, ¿no? O sea, ya no, para mí ya no es una protesta social de una organización que reivindica luchas económicas, sociales o reivindicaciones políticas, pero como organización social. Y hoy por hoy en Bolivia está pues totalmente cooptada nuestras organizaciones, la CISUD-CB, la misma Central Obrera Boliviana, o sea, ya la gente no, lo único que recibe son información de arriba para abajo y no hay manera de expresar desde abajo y poder expresar sus protestas sociales, ¿no? En este último tiempo
Yo creo que no hubo. Frente a esto se generó el 2019 llamada movimientos desde la ciudadanía en las ciudades, ¿no? Conocida como los pititas, que fue una expresión de movimientos que se dieron porque no hay una instancia de organización que convoque, como en el presente también está pasando esto, ¿no? Muchos quisieran expresar su protesta frente a la crisis económica, crisis ambiental de la que estamos viviendo hoy por hoy, pero como las organizaciones están cooptadas, creo que va a haber una emergencia desde la ciudadanía, igual como autoconvocados, en fin, a futuro posiblemente sea la que llegue también a expresarse. Ya de manera, para terminar, las organizaciones sociales que existían, primero era plantear en los obreros 24 horas de paro, 48 de paro, 72, escalando así, ¿no? Y para movilizar a sus bases era declararse en huelga de hambre y como última instancia era el bloqueo, ¿no? Ahí no podías decir, ya tenías que conseguir algo en la negociación. Entonces, hoy por hoy hemos visto este último conflicto, ¿no? Primero hacen la marcha así, hacen el bloqueo y luego recién se declaran en huelga de hambre. O sea, una cuestión al revés de lo que siempre pasa con las organizaciones sociales. Yo solo quería esto, no sé si hay voces ahora, ¿no? De decir que que exista una norma, una ley que contra el bloqueo, porque perjudica la movilización, perjudica abismalmente a la economía. No sé si quisiera que los que han estudiado, si en algún país de América Latina existe este tipo de normas, porque también sería riesgoso a futuro para no poder expresarse a través de este mecanismo, ¿no? Para mí, la huelga, el bloqueo de camino es la última instancia y no una instancia con que deben empezar los conflictos sociales. Esto como experiencia, ¿no? Eso como consulta que quería dejar a los que han presentado el trabajo hoy en el día. Gracias, Erika. Bueno, veo que hay muchas demandas. Hay Víctor Peñalosa y Vivian Schwartz quieren participar. Yo pido que tanto Moisés como Roberto vayan anotando todos los comentarios y las preguntas y las inquietudes de los que participan, porque hay una gran demanda de participación y no quisiera interrumpir esta motivación que se está observando en esta jornada. Adelante, Víctor Peñalosa y después Vivian Sharp. Voy a ir al tema específico. Yo creo que hemos dado muchas vueltas durante muchos años respecto a las normas y que supuestamente las normas van a controlar los comportamientos. Es verdad, es una fuente. El control instruccional orienta y de alguna manera controla los comportamientos de las personas. Pero aquí la pregunta clave, creo, es, más allá si es legítimo, no es legítimo, es bueno, es malo, es ¿qué mantiene el comportamiento de hacer bloqueos? Porque si hacer un bloqueo, sea positivo, negativo, verdadero, legal o lo que sea, logre el objetivo que se ha planteado, ese comportamiento se va a mantener. Y es más, en nuestro país encontramos que se ha dado tanto práctica esto, que si en un barrio falta gas, la gente y las amas de casa ponen sus garrafas en la calle, supuestamente para bloquear el paso, para ser escuchados. Y créanme, los escuchan y les llevan la garrafa. Entonces, esas personas, la próxima vez que necesiten gas, ¿van a llamar a alguien o van a poner las garrafas en la calle? Las van a poner, están reforzando, están premiando, están gratificando sus comportamientos de bloqueo, de paro, etcétera, independientemente si tienen razón o no. Entonces, mientras no sigamos reforzando y gratificando positivamente a todos estos comportamientos, independientemente que se haga una norma, se va a seguir repitiendo esto por mucho tiempo en la práctica social del país. Ya se ha vuelto una parte de nuestro comportamiento para lograr cosas en nuestro país. Si fuese genético diferente, los japoneses resolverían también haciendo paros y no lo hacen. Entonces es una práctica social aprendida por reforzamiento vicario o por aprendizaje directo, que es difícil de extinguir mientras los que hacen el paro consigan su objetivo, independientemente que sea legal o no.
Entonces, más allá de estudiar la norma, qué hace un país, qué hace el otro, etcétera, en mi concepto, deberíamos de hacer que se refuercen los comportamientos alternativos al paro para que éste desaparezca. Es un poco lo que alguna vez una persona se animó a invitarme a la televisión a decir, ¿por qué hay vendedores ambulantes en las calles? Si hay mercados. La entrevistadora quería que yo le eche fierro a los vendedores ambulantes porque habían hermosos mercados. Y yo lo que pregunté y no les gustó es decir, mientras se compre en la calle, ¿van a desaparecer los vendedores ambulantes? Entonces, ¿qué hace que el vendedor ambulante esté en la calle? Es que la gente le compra, independientemente de la norma e independientemente de que haya mercados hermosos. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en esta unión que existe en la política y la economía, qué es lo que modela, qué es lo que mantiene esos comportamientos para hacer un nuevo diseño de ingeniería social, para revertir esto y cambiar el paro por otros comportamientos que sean exitosos, pero que sean socialmente aceptables. Eso nos lleva a que más allá de la norma seamos muy precisos en la nueva ingeniería social, donde participarán sociólogos, psicólogos, etcétera, especialmente psicólogos, para ver cómo podemos llevar este comportamiento negativo a otro positivo para conseguir el mismo objetivo. Pero mientras yo me idiotice y consigue que alguien me hable, voy a seguir siendo idiota, Erika. Y mientras yo me pare, ¿no es cierto? Y mientras yo pare y ponga mi garrafa y me atiendan, voy a seguir haciendo esto independientemente de la norma, independiente de que sea un premio Nobel el marco jurídico. Entonces, creo que es por ahí donde deberíamos también comenzar a pensar. Pensamos mucho en macro, Erika, no en micro. Y resulta que lo micro es lo que está manteniendo el comportamiento de los paros. Pero la próxima vez que el del otro frente quiera lograr algo, va a ser un paro. ¿Por qué? Porque observa que han tenido de alguna manera éxito. Entonces, esto no está impregnado de ideología ni nada, sino de una práctica social que es reforzada en este momento de acuerdo al capital social que tenemos en este país. Es hasta ahí donde yo veo. Muchas gracias, Víctor. Has planteado un tema bien interesante que tiene que ver con una mirada desde la psicología y la verdad que si se refuerzan ese tipo de comportamientos, bueno, están funcionando y si funcionan, bueno, van a seguir y además es un muy buen modelo a imitar y a replicar. Vivian, adelante con tu intervención. Buenas Buenas noches. noches a todos. Yo no he estudiado, este no es mi tema, pero desde un punto de vista pragmático, voy a tratar de ordenarme dos cosas. Estaba pensando en el tema de los límites de la protesta y mi primera pregunta es ¿por qué le estamos llamando protesta a algo que obviamente no es una protesta, es una presión callejera por intereses bien específicos, personales de un par de actores sociales por ahí? Entonces, para mí, la definición de lo que está pasando ahorita como protesta social es incorrecta, simple y llanamente. Pero ahí también acepto y les planteo que entramos en aguas turbias porque ¿quién define qué causa es legítima y qué causa no es legítima para llevar la protesta a la calle? Obviamente, escapar de la justicia no es una causa legítima, no estoy defendiendo, pero si ampliamos ahí, pensando, por ejemplo, en casos de comunidades indígenas en Potosí que protestan por una intrusión en su territorio y por una explotación ilegal de recursos naturales que están en territorios protegidos y que son caracterizados por el Estado como actores anómicos o disidentes o porque no son inorgánicos y quieren derrocar al Estado. Entramos en un campo que me parece que es bien importante y bien complicado de resolver, porque no solamente necesitaríamos definir de alguna manera, que me parece un campo minado, voy a decir, qué tema es legítimo, sino quién es actor legítimo para protestar y quién no es actor legítimo, porque no puede ser a conveniencia del Estado, ¿no es cierto? Cuando los interculturales pueden invadir, pueden hacer sindicatos paralelos, ayllus paralelos, y son actores legítimos,
y las organizaciones indígenas que tienen territorio autónomo y estatus legal de autonomía solamente porque se oponen ni siquiera a veces a una ley, sino a un deseo de Estado, de repente son deslegitimizados. Entonces, ahorita, para mí, el desorden, por decirle de una manera benigna, es tremendo. Y bueno, el bloqueo barrial y la medida de presión, que el bloqueo además tampoco es una protesta, el bloqueo es un bloqueo, es una medida de presión, ¿no es cierto? Funciona porque no hay canales institucionales que te permitan resolver conflictos, ni a nivel micro ni a nivel macro, porque hay una descomposición institucional que no te permite canalizar no protestas quizás o demandas que no necesitarían llegar a protestas. Ahí se los dejo. Has enredado aún mucho más el problema y la verdad que hoy día me llamaba un amigo y me decía, este tema ya tiene que tratarse no solo como de generación, sino como el problema delincuencial, ya los repertorios delincuenciales que están tipificados por la Constitución y nuestras leyes, que ya deberían demeritar digamos, el apelativo de protesta social legítima, ¿no? O sea, cuando ya hay elementos delincuenciales en medio, pero cuando no tenemos una fiscalía adecuada y una justicia en crisis, obviamente ahí tampoco no tenemos las instituciones ni siquiera para sancionar y procesar, sino tampoco tenemos instituciones para mediar y para poder prevenir el conflicto adecuadamente. Creo que ya estamos llegando al final, ya no hay más preguntas ni comentarios. Roberto y Moisés tienen la palabra. Gracias, Erika. Le vamos a dejar a Moisés el cierre para que nos ayude también a pensar desde un poquito más lejos de nuestra propia coyuntura y de nuestros propios enredos. Creo que un tema interesante que se ha planteado es cómo poco a poco hemos ido perdiendo la idea de que hay una escala del conflicto, ¿no? Que uno puede empezar haciendo una demanda, expresando una demanda, y luego ir, si no encuentra respuesta o no logra abrirla, pues va subiendo la intensidad del conflicto hasta tratar de conseguir el mínimo deseado en esa su demanda. Y claro, Paulino Guarachi tiene la experiencia del pasado en que era necesario articular varias demandas, articular un pliego de peticiones, etcétera, y empezar a hacer este tipo de proceso. Ahora, en el transcurso del tiempo hemos encontrado en varios casos, por lo menos, por ejemplo, en todo el periodo de pugna sobre la coca, en que primero se planteaba el conflicto y luego la negociación. Entonces no se llegaba al conflicto por una negociación frustrada, sino que se buscaba abrir la negociación empezando por el conflicto. Y por supuesto eso supone tratar de llegar a la negociación con cierto poder de movilización, ya habiendo ganado cierta notoriedad, cierta capacidad de presión. Aún así, las negociaciones eran muy frustrantes y muy pocas veces lograban el rédito necesario. Entonces, hemos vivido en muchos casos ciclos de conflicto que se repiten y se repiten porque la demanda es muy grande, la demanda es imposible, etc. Claramente, por ejemplo, la demanda, el pacto que consiguió el Maicu en el año 2000, en el septiembre negro del 2000, era un pliego enorme de grande y lo puso al gobierno de Banzer en ese momento en la obligación de aceptar toda la demanda, sabiendo que no la iba a cumplir. Y el Maicu levantó la protesta, levantó las movilizaciones y los bloqueos, sabiendo que tampoco le iban a cumplir ese pliego, pero ya tenía una agenda puesta y tenía una demanda adicional. Tú no me has cumplido lo que prometiste. Entonces, ese es un ciclo de conflicto prácticamente inacabable. Ahora, yo quisiera destacar un tema, sin embargo, que me parece importante en relación a lo que se ha planteado aquí sobre la calidad de la democracia. Los 50 años de datos que tenemos nos permiten observar lo que ha pasado en todos y cada uno de los periodos grandes y pequeños, ¿no? De hecho, en el trabajo que hemos presentado en el libro que
que compiló y que editó Moisés. El trabajo muestra tres grandes momentos tres grandes periodos, pero dentro de esos periodos hay un par de periodos muy interesantes y es cuando la protesta baja al mínimo la cantidad de conflictos. No digo la intensidad de la protesta, pero la cantidad de conflictos, el número de huelgas, paros, manifestaciones, bloqueos, etcétera, que había en el país. Y son dos momentos claves de bajísimo nivel de conflictividad. Uno de ellos es la primera fase del gobierno de Banzer, del año 71 al 74 más o menos, en que el número de conflictos baja muchísimo y claramente eso se debe a la represión, ¿no es cierto? Al exilio, la prohibición de los partidos, la intervención de los sindicatos, etc. Otro momento que me parece sumamente interesante es en el gobierno de Sánchez de Lozada, el primer gobierno de Sánchez de Lozada, del 93 al 97, que cuando el nivel de conflictividad baja al mínimo, a pesar de que en ese gobierno se desarrolla un periodo intensísimo de cambios institucionales y reformas institucionales que pues privatizan grandes empresas, privatizan el sistema de pensiones, en fin, ahí un verdadero terremoto institucional y sin embargo la frecuencia de conflictos es de las más bajas en todo este periodo. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la manera en que se comportaron las instituciones estatales y paraestatales, ¿no? Los antecedentes que nos dio Erika sobre la llegada de el movimiento indígena en el año 91 es un indicador, ¿no? O sea, las instituciones estaban atentas, las autoridades estaban atentas a tratar de ver cómo evitar el conflicto, cómo prevenir, cómo canalizar las demandas y cómo organizar mecanismos de diálogo que utilicen esas demandas. Los partidos hacían lo mismo. El defensor del pueblo estaba ahí, estaba gestándose, y la iglesia, el PNUD, la Unión Europea, en fin, estaban muy atentos para recibir estas demandas. Es decir, había una sensibilidad de parte de la estructura institucional y de la estructura política para acoger, procesar las demandas y establecer mecanismos de negociación. Eso se ha trastocado totalmente. En los últimos 20 años hemos encontrado un gobierno que se decía el gobierno de los movimientos sociales, pero que en realidad lo que hacía era, claro, invitarlos a la presión para cooptar las organizaciones. Por supuesto, porque tenía muchísimo dinero proveniente de la bonanza exportadora, y entonces a cada problema le tiraba plata y tapaba el problema, captando dirigentes, etcétera, y así ha pervertido totalmente en las organizaciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, y por eso estamos en un momento tan difícil como el que tenemos ahora, en que aparentemente tenemos democracia, pero también tenemos movilizaciones políticas, movilizaciones sociales, movilizaciones personales, temas delincuenciales que están en la agenda pública, y no tenemos ni organizaciones sociales ni organizaciones políticas que puedan canalizar la demanda. Eso me parece un tema tremendamente difícil y que solamente lo vamos a resolver reconstruyendo una institucionalidad democrática transparente, plural, participativa, integradora, etcétera, ¿no? En cuanto a la posibilidad de establecer pactos y leyes especiales que regulen la protesta, creo que no lo he visto en otras partes, salvo en gobiernos muy autoritarios, pero no estaría de acuerdo con ello porque en realidad todas esas acciones están reguladas por el Código Penal, ¿no? Está prohibido, pues, por el Código Penal comete un delito quien interrumpe el libre tránsito de las personas porque está atentando contra los derechos de otras personas, y el día que haya una policía respetable, un ejército respetable, una institucionalidad que canalice demandas y protestas, pues la gente va a recibir lo que se merece por cometer delitos, que es un juicio, cárcel y castigo penal, ¿no? Pero en este momento me parece que sería una salida parainstitucional o semi-institucional que no fortalecería ni la democracia y tampoco evitaría que se produzcan los conflictos, ¿no? Entonces, creo que
Creo que es una salida un poquito ingenua el pretender regular la protesta o la manifestación o la expresión social o política en las calles mediante leyes especiales, ¿no? Hay una legislación penal que habrá que hacer cumplir cuando existan instituciones. El gran desafío no es tanto tener más leyes, sino tener instituciones que las hagan cumplir y que le den al pueblo boliviano y al ciudadano la seguridad jurídica que merece y necesita para poder desenvolverse como ciudadano, como político y como productor, ¿no? Gracias, Roberto. Yo quisiera hacer una aclaración. Cuando yo hablé de un gran pacto antibloqueo, no estaba diciendo hacer una ley, sino creo que debe haber un diálogo con las élites sociales que normalmente acuden a este tipo de repertorios y con las élites políticas para imponernos a nosotros límites a eso que hemos denominado acá una cultura, la cultura y el comportamiento cultural que tenemos nosotros frente al conflicto. Entonces, básicamente hacer un debate y que nos lleve a un pacto, digamos, de suspensión o de revisión de este tipo de repertorios, límites, ¿no? En circunstancias en que el país está atravesando condiciones económicas muy, muy complejas. No se trata de anular y regular la protesta social, me parecería muy autoritario. Pero el repertorio, el bloqueo como tal, que es un hecho violento, debería ser colocado en la mesa como algo que ya no es legítimo. Pero Erika, el discurso inclusive se ha vuelto épico el bloqueo, ¿no? de acuerdo. El gran pacto en realidad es la Constitución. Exacto. Ciertamente hemos fracasado, o el MAS ha fracasado al tratar de promover el nuevo pacto social con la Constitución del 2009. Eso francamente no funciona, ha fracasado, pues hay que pensar en que estamos viviendo un momento que nos ha de llevar, lo que nuestro colega y amigo dice, el momento constituyente. Estamos yendo hacia un momento en el que va a haber que revisar el pacto político y social esencial que es el de la Constitución. Quizás no inventando una nueva Constitución, quizás simplemente resucitando la que mejor funcionó en el pasado, pero ciertamente estoy de acuerdo contigo en que ese pacto sí es necesario, ¿no? Sí. Es un pacto con mayúsculas. Bueno, ahora, Moisés, tienes la palabra y has escuchado todas nuestras disquisiciones desde Bolivia. Ahora queremos escucharte un Yeah. poco y Bien. escuchar tu mirada desde allá, desde donde estás. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los límites de la protesta, creo que es un tema muy difícil, ¿no? Porque desde el punto de vista de los manifestantes, siempre el motivo es cómo escalar su nivel de atención, ¿no? Es decir, si regulas la protesta, a lo mejor puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque vas a escalar el nivel de disrupción con tal de conseguir atención, ¿no? Entonces, no hay digamos, una salida clara. Pero lo que a mí me hace pensar sobre este tema, y esto también se ha visto en el Perú, ¿no? En el sentido de quién o qué organizaciones o qué instituciones hablan a favor de los espectadores, ¿no? Es decir, lo que en inglés le dices los bystanders, ¿no? O sea, gente que no está ni a favor del conflicto ni en contra del conflicto, ¿no? Es decir, quién protege o habla por los derechos de estos espectadores, ¿no? Y muchos de ellos incluso víctimas de los bloqueos, ¿no? En Perú, por ejemplo, ha habido personas que han fallecido a consecuencia de bloqueos, ¿no? Porque no se permitía pasar una ambulancia, como en un ejemplo, ¿no? El otro tema, y esto también me llama la atención, es que, bueno, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de protestas, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Y ahí un poco que yo regreso al tema del reclamo, ¿no? O sea, tú puedes pensar en una situación, en una protesta o un conflicto, como lo quieras llamar, en que las partes ingresan con una intención de negociar, ¿no? Es decir, hay conflictos, hay reclamos en que sí las partes llegan a este punto de conflictividad, pero al final quieren negociar, quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Pero hay otro tipo de conflictos, otro tipo de protestas en que ya son emocionales, son afectivas, son polarizantes, ¿entiendes? Y ese tipo de conflictos es como que
o es lo que yo quiero o es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos, muy difícil pensar, que te digo, qué institución o qué organización o cómo es que se pueden resolver esos conflictos, ¿no? Porque ya estamos en un tema de que las demandas en sí no son transables, ¿no? Entonces, ese es otro, digamos, otro nivel de tipo de reclamos, ¿no? Em, en el libro, y regresando a la pregunta de Simón Pachano, no tocamos el tema de los estallidos, ¿no? Pero sí hay varios autores que han tomado, lo mencionan brevemente. Incluso uno de los temas que queremos estudiar es justamente estudiar las consecuencias de los estallidos, ¿no? Porque hay mucha literatura que te habla por qué surge el Caracazo, ¿no? ¿Por qué surge digamos, la guerra en contra del agua en Cochabamba, ¿no? Entonces, como que hay mucha literatura que te quiere que explica, ¿no? ¿Qué te digo? Las variables que llegan a este estallido de protestas, ¿no? Y lo que queríamos ver es justamente pensar las consecuencias de estos estallidos en la democracia, ¿no? O sea, puede ser que el nivel de protestas es tan polarizante, ¿no? De que en realidad lo que se está haciendo es debilitar justamente la democracia, no necesariamente fortalecerla, ¿no? Entonces, hay indirectamente algunos ejemplos de esto, pero es un tema que no estudiamos, no tocamos en el libro. El otro tema, en cuanto a los incentivos que mantienen, que digamos, la motivación debajo de esta gran cantidad de conflictividad, ahí creo que tiene que ver con la calidad de la democracia, la calidad de representación política, ¿no? La calidad de las instituciones, ¿no? Y algo que quizás Roberto también lo vio en el libro, es que mejorar la capacidad del Estado es algo muy difícil, ¿no? O sea, la debilidad institucional es persistente, ¿no? O sea, eso no se puede cambiar de un día para el otro, ¿no? Entonces, cuando yo veo la gran cantidad de conflictos, uno es por la pobre representación política que conecta al ciudadano con las instituciones, pero también lo que veo es la baja calidad de gobierno, ¿no? Que no hace lo que debe, ¿no? Entonces, em, esas serían, digamos, mis 4 o 5 grandes conclusiones de lo que he escuchado. Y estoy muy agradecido. Me ha gustado mucho lo que aprendí hoy día. Gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Creo que tú has señalado algunas cosas muy importantes. Eh, me- particularmente lo difícil que es fortalecer la institucionalidad en las condiciones en las que estamos. Además, no hay una tradición de valoración de las instituciones cuando en el fondo estamos en una lógica maximalista cuando enfrentamos al Estado. Es el todo o nada, ¿no? Yo gano. Y obviamente cuando hay intereses es más fácil negociar porque, bueno, se pueden llegar a acuerdos, pero cuando ya hay motivos que son irreconciliables porque tienen que ver con un modelo que es absolutamente imposible de negociar porque sería traición a la patria y traición a la causa el hacerlo. Entramos en un terreno en que la cultura democrática y la autorregulación de los actores no está ni siquiera contemplado. Me parece muy importante también ver cómo buscamos mecanismos e incentivos para desincentivar los bloqueos de este tipo de repertorios y cambiarlos. Y bueno, aquí hemos llegado a la conclusión de que es imposible regular la protesta porque estamos inscritos en una cultura que pretende y se pretende democrática, pero también vemos la necesidad de que los pactos grandes, la Constitución y las leyes se respeten, y eso vemos que no existe, de ahí es que se raya en lo delincuencial muchas veces. Pero también está el culto y el ritual que aquí en Bolivia nos plantean las fiestas. Las fiestas normalmente desactivan los conflictos y los cuartos intermedios son nada más que treguas
pero son una manera de también admitir una derrota y salir más airoso de las derrotas, son parte de el desescalamiento de los conflictos. Entonces, creo que el tema de conflictos va a seguir siendo parte de nuestra agenda fundamental. En el país no lo vamos a erradicar del todo, y esta cultura frente al conflicto y los repertorios que manejamos extremos va a seguir siendo motivo de preocupación. Por eso es que lo hemos traído hoy día a la mesa y consideramos como Marcos Escudero que vamos a seguir tratando estos temas porque nos tienen que apuntar precisamente a la construcción de las bases de una reflexión profunda en la sociedad y en los liderazgos y en las élites respecto sociales, sindicales y políticas sobre lo que tenemos que hacer. No sé si Roberto quiere cerrar como parte del panel y como parte del grupo Marcos Escudero, quiere cerrar esta jornada, esta reflexión, este diálogo. Bueno, creo que tanto tú como Moisés han dado un buen cierre aquí. Solamente quisiera agradecer personalmente a Moisés por haber aceptado esta invitación a participar en el debate con tan corta anticipación y agradecerle también la producción de ese libro, que es muy interesante. Espero que podamos tenerlo traducido dentro de poco tiempo. Está en este momento todavía en inglés y acaba de publicarse por la Universidad de Nueva México, pero creo que nos ha ayudado a introducir el tema con una perspectiva un poquito más amplia. Del mismo modo, hay que agradecer a todos los que han participado en el debate de hoy día, que ha sido sumamente enriquecedor y muy interesante, ¿no? Creo que nos alienta a los del grupo Marcos Escudero a seguir promoviendo estos encuentros y estos debates. Muchísimas gracias a todos por su presencia y en especial a Moisés Arce.